Buenas tardes desde la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de nada queremos agradecer al decanato y al equipo del área de audiovisuales la colaboración y los medios técnicos que hacen posible la retransmisión, la emisión de este programa en directo vía Internet. Un programa que tiene como eje el futuro de la radiotelevisión pública. Probablemente no exageramos si decimos que Radio Televisión Española atraviesa un momento crítico. En ausencia de un presidente estable y con un recorte presupuestario de 204 millones de euros, se han desatado muchas especulaciones en torno al futuro inmediato de la radiotelevisión pública de ámbito estatal y también sobre las consecuencias que esto puede tener sobre la programación, la oferta de canales y la propia calidad de los contenidos. En muchos sectores sociales y también entre los propios profesionales de la casa de Radio Televisión Española, se vive con incertidumbre y preocupación este escenario que está presidido por un recorte presupuestario y por otros elementos que son difíciles de asumir en este momento. El Consejo de Informativos de Televisión Española que ha querido abordar esta situación a través de un debate que seguro que va a ser constructivo. Nos preocupa el presente, pero nos preocupa sobre todo el futuro. Creemos que es hora de apostar por Radio Televisión Española y contribuir a buscar salidas que den estabilidad, consoliden la independencia y preserven la misión de servicio público que creemos que es esencial para la democracia. Vamos a presentar a nuestros invitados que están distribuidos en dos bloques temáticos, aunque todos podrán intervenir a lo largo del debate en cuanto que lo abramos, que seguro que se va a calentar. La primera parte del programa estará dedicada a la regulación, gestión y financiación de RTVE y están con nosotros Rubén Romero, profesor de la Universidad Carlos III. Buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo García Matilla, consultor y viejo compañero y sin embargo amigo de Radio Televisión Española, ha ocupado destacados puestos de responsabilidad en el ente público Radio Televisión Española, Radio Cadena y Radio Nacional. Buenas tardes. Y Juan Luis Gordo, portavoz del PSOE en la Comisión de Control de Radio Televisión Española. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Debemos señalar que el Consejo de Informativos ha invitado también a los señores portavoces del Partido Popular y de Izquierda Unida en la Comisión de Control Parlamentario, que han excusado su asistencia. La segunda parte del programa vamos a hablar sobre las misiones de servicio público y la independencia informativa, los contenidos educativos y de entretenimiento, el derecho de acceso o el papel de Radio Televisión Española respecto al cine y la cultura. En esa segunda parte del debate estarán como ponentes Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española. Buenas tardes. Elsa González, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Buenas tardes. Alejandro Perales, no leo por aquí, pero seguro que llega porque suele ser muy formal y comprometido con este tipo de cosas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Y Pedro Pérez, presidente de FAPAE, que es la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales. Buenas tardes. Además nos acompaña, como estáis viendo, en esta sala numerosos compañeros de Radio Televisión Española, de estudiantes, profesores, de asociaciones, interesados también en este futuro de la radio y la televisión pública, y yo añadiría también los servicios interactivos de rtve.es, así como la Orquesta de Coro y otros, Radio Nacional de España, etcétera. Hay canales de televisión y de radio que podremos comparar con otros modelos del entorno europeo dentro de muy poquito. Vamos ya con la primera parte del debate, que abarca, entre otros temas, el marco europeo, el modelo de gestión y financiación, con una primera intervención de cada uno de los ponentes. El tema es amplio, también es libre, y pedimos un poquito de brevedad para asentar un poco la posición de cada uno de vosotros en estos asuntos de carácter institucional, regulación, marco europeo, sistemas de control a través de organismos reguladores, etcétera. Rubén Romero. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero, en tu introducción es curioso porque se habla de la situación crítica de Televisión Española. Yo no he conocido ningún momento de mi vida en que Televisión Española no haya estado en una situación crítica, ¿no? Parece que es un eterno retorno constante a los problemas, parece que es un enfermo endémico y que no hay ninguna solución y, sin embargo, seguimos tirando hacia adelante, ¿no? A mí realmente lo que me preocupa sobre todo de Televisión Española es ese concepto de lo público, que parece que desde hace 3 décadas sigue
como una lluvia fina, parece que nos está cayendo y nos están diciendo constantemente que lo público no es viable, no es sostenible, y en ese sentido, evidentemente con sus peculiaridades, parece que Televisión Española podría asemejarse a lo que ocurre con la sanidad, con la educación o con otro tipo de prestaciones que el Estado debe dar a la sociedad, ¿no? Yo creo que lo público es necesario y que la televisión pública es necesaria para tener una democracia fuerte. El valor de lo público, muchas gracias por la brevedad, que estará presente dentro de un momentito con las crónicas de nuestros corresponsales de Televisión Española, que han tenido la amabilidad de enviarnos por línea, y la vamos a reproducir aquí en un momentito. Hay muchos temas: vacío institucional, modelos de gestión, modelos de financiación. Iremos entrando poco a poco. Enrique Bustamante. Sí, buenas tardes. Bueno, yo recordaría solo como impresión panorámica, como introducción general, que Radio y Televisión Española necesitó 50 años, medio siglo, para encontrar un modelo homologable con la doctrina europea y con el modelo de Europa Occidental. Hasta el año 2006 no hubo una reforma emblemática que nos homologa por primera vez con Europa, con los grandes modelos como el de la BBC o el de France Televisión o el de la ARD, que tenía tres patas fundamentales, de acuerdo con la doctrina europea. Uno, independencia y autonomía gerencial, ligada al gobierno, al Parlamento, rompiendo el cordón umbilical con los gobiernos tradicionalmente mantenidos en España. Dos, un modelo financiero estable, suficiente, con mayoría pública. Y tres, un mandato marco que fijaba las obligaciones del servicio público. Es cierto que de esos tres elementos que se ponen en marcha en 2006, y yo diría que en 2006 sí comenzamos a ver la luz al final del túnel de 50 años, han durado poco, porque en 2009-2010, recordemos, se implanta sin ningún tipo de debate un nuevo modelo financiero, aventurero, insostenible, que todavía hoy está dando muestras claras de su falta de estabilidad. Pero creo que ahora tenemos una amenaza mucho más grave. Primero, una amenaza de recorte financiero sustancial, un 17% del presupuesto total de Radio y Televisión Española, más de un 37% de la subvención del Estado, que plantea una amenaza de ruina y de destrucción de ese modelo, de retroceso en más de 30 años del servicio público de Radio y Televisión en España. Y yo citaría otra amenaza muy grave, que suele olvidarse: la falta todavía hoy de un auténtico Consejo Audiovisual Independiente, de una auténtica autoridad audiovisual que regule el comportamiento de la radio y televisión pública, pero también del conjunto del sistema audiovisual, que está aconsejado, mandado por la doctrina europea, que España es el único país en toda la Unión Europea que no dispone de él, que estaba previsto repetidamente en la normativa española, en la Ley General del Audiovisual de 2010, y que el actual Gobierno amenaza con, de nuevo, invalidar, anular, no crear nunca, subordinarlo a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que, como sabemos, a su vez se propone subordinar al Tribunal de la Competencia. Esa segunda amenaza creo que es tan importante como el recorte presupuestario, porque supondría la absoluta nulidad de una reforma democrática integral del servicio público, y porque supondría, junto con el recorte presupuestario, una violación absoluta de la doctrina, de los mandatos de la regulación europea. Una vez más, España mostraría, mejor dicho, el Gobierno español mostraría su carácter absolutamente, tajantemente antieuropeo, salvo, naturalmente, en el tema de la economía y en el tema del déficit. Muchas gracias, Enrique. Y Eduardo García Matilla. Enrique ya ha adelantado uno de los temas de este, casi ha profundizado, en la regulación por parte de un organismo independiente. Eduardo García Matilla, el enfoque. Sí, yo creo que en este momento la situación es especialmente complicada porque confluyen dos crisis, una crisis económica que, en mi opinión, no es más que un acelerador de un proceso mucho más grave para el sector audiovisual, que es una crisis estructural absoluta que afecta a todo tipo de empresas y a los profesionales. Como decía el profesor Bustamante, es verdad que en 2005 y 2006, gracias al comité de expertos, se hace un paso
esencial en lo que sería la democratización de la radiotelevisión española y sobre todo la búsqueda de un modelo consistente, pero hay que reconocer que la Ley General del Audiovisual y los caóticos 3 decretos aprobados por urgencia en el mes de agosto previo a la promulgación de una Ley General del Audiovisual ha complicado todo muchísimo. En ese momento saltan por los aires muchas de las buenas intenciones de ese comité de expertos y se introducen por parte de los grupos de presión una serie de elementos que tratan de regular el sector audiovisual y lo que agravan muchísimo es el panorama general de futuro para el sector y, por lo tanto, para Radio Televisión Española. Con lo cual, la urgencia es máxima para que de verdad replanteemos lo que debería ser el modelo de la radiotelevisión pública. Yo creo que, a la vista de lo que se está diciendo por parte tanto de profesionales, de grupos sindicales, de partidos políticos sobre lo que debe ser el objetivo de la radiotelevisión pública, creo que deberíamos volver al principio. Es decir, tiene que existir una radiotelevisión pública. En mi caso no hay duda de que debe existir, pero entonces ¿para qué? Y si es el para qué, la financiación, la plantilla, debería provenir del cumplimiento de esos objetivos que fueran evaluables. El concepto de calidad yo creo que ha quedado absolutamente obsoleto y no nos sirve, como nos hemos dado cuenta, puesto que en nombre de la calidad se pueden cometer todo tipo de atrocidades y aburrir a la población. En muchos casos el que sea una televisión con audiencias importantes es clave y mucha gente habla de la educación y de la cultura como uno de los elementos esenciales de nuestra misión como radiotelevisión pública. Y una vez que pensáramos que tiene que existir y el para qué, tendríamos entonces que construir un poco lo que sería su modelo de financiación. Tenemos ahí inminente la posibilidad de que no solo sean los 200 millones que pretende el PP reducir a Radio Televisión Española en su financiación, sino que también los organismos europeos consideren que el 0,9 de las empresas de telecomunicaciones no sea aceptable, con lo cual se agravaría todavía mucho más la situación. Y yo creo que Radio Televisión Española, después de algunos errores cometidos que creo que ahora quedan bastante patentes, como fue el propio ERE, en cuanto a la descapitalización en gran medida de la plantilla de Radio Televisión Española, yo creo que deberíamos tener en este momento la capacidad de riesgo para tener argumentaciones sólidas sobre la necesidad de que debe existir la radiotelevisión pública española. Cada vez hay más enemigos y cada vez más enemigos más fuertes, como se notó en la definición de la Ley General del Audiovisual, que no tuvo excesivas críticas, salvo por algunas personas, y alguna es precisamente el profesor Bustamante, y yo creo que es un momento muy bueno para un replanteamiento general. Desde luego ya no nos queda más tiempo, con lo cual tenemos que luchar por encontrar ese modelo y sobre todo encontrar modelos de financiación. A lo largo de esta jornada yo creo que entre todos podríamos por lo menos ver posibles caminos que en este momento fueran sólidos a la hora de reivindicar un replanteamiento total de lo que debe ser la radiotelevisión en este momento de crisis total del sector audiovisual. Gracias, Eduardo. Bueno, ha lanzado una carga de profundidad, podríamos decir así. La pregunta de calado, de trazo grueso, es preguntarnos si debe existir la radiotelevisión pública, aunque creo que después en el contexto he querido deducir que sí, era partidario de esto. Juan Luis Gordo es el portavoz de Muchas gracias. PSOE. Adelante. Buenas tardes a todos. El modelo público no solamente ha de existir, sino que es absolutamente necesario y pasa en estos momentos por enormes dificultades y se atisba un futuro inmediato difícil. El modelo público de radiotelevisión española desarrollado por el Gobierno socialista ha funcionado y ha funcionado bien. Prueba de ello es que el grupo es líder no solamente en calidad, sino en aceptación. Y la UNO tiene tasas de audiencia que ya quisieran otras cadenas. Pero además los resultados económicos, en contra de lo que se diga, han sido equilibrados. Mucho más si aplicamos los principios contables generales, los principios de devengo. Y además, así lo reconocen las encuestas, así lo reconocen los españoles, es un modelo independiente, plural y neutral. Sin duda, un gran éxito de la democracia, como decía Enrique, después de 50 años o después de 30 años. El peligro en estos momentos que nos acecha es
el recorte de los 204 millones de euros. Un recorte que sin duda estaba en la hoja de ruta y que puede tener consecuencias importantes o abre importantes incertidumbres. En primer lugar, para la audiencia. La audiencia puede caer por debajo de 2 dígitos. Ahora mismo la audiencia del grupo creo que es la cuota de pantallas del 21% y nos podemos encontrar con audiencia del 10 al 13%. También porque se puede deteriorar la imagen y la calidad de la radiotelevisión pública, con lo que ello implica. Porque, a su vez, si cae la audiencia, el modelo no será sostenible a medio plazo. Y ya hicimos un ERE de un 42%. Por lo tanto, se abre también incertidumbre sobre la plantilla. Como digo, es un recorte que se ha hecho con premeditación y alevosía, porque se trata de un ataque directo al servicio público, que va buscando fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, la erosión de los informativos, pero también tiene un componente económico para potenciar la publicidad en otros medios. Nos preocupa tremendamente el anteproyecto de ley que en estos momentos está en tramitación de la Ley de Comunicación Audiovisual, la externalización de los canales autonómicos, pero sobre todo la externalización de la edición de los servicios informativos y la externalización de esos servicios informativos. Puede suponer también el principio de ruptura, de quiebra de la neutralidad y el pluralismo. Y nos preocupa también la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales, esa comisión nonata, porque ya ha sido sustituida por la Comisión del Mercado y la Competencia, que realmente trata la información como si fuese una mercancía. Lo desplaza del artículo 20 de la Constitución española, donde se recoge el derecho a la información, y lo traslada como una mercancía, a un ámbito mercantil. En definitiva, se está traduciendo lo que decía mi compañero de escaño, que no de partido, Gabriel Elorriaga, y miembro de la FAES, donde él afirmaba no hace mucho tiempo que las televisiones públicas hay que eliminarlas. Yo creo que esto está en la hoja de ruta del Partido Popular y nos preocupa tremendamente. Mucho más cuando el modelo de financiación, que con todos sus defectos podría tener suficiente estabilidad, en estos momentos con el recorte de los 204 millones de euros, un recorte muy superior a la media. El otro día el presidente Rajoy decía en Bruselas que el recorte medio ha sido del 12%, bueno, pues este recorte es del 18% en asignación directa, o del 18% en el conjunto de gastos, o incluso alcanza el 32-33% en lo que es la asignación directa, lo que es la ayuda directa del Estado. Lo cual no deja lugar a dudas, es decir, se va a por el modelo público de Radiotelevisión Española. Muy bien, pues gracias, Juan Luis Gordo. Para aquellos que se hayan conectado ahora, creo que debemos reiterar, seguramente porque habrá bastantes alusiones a la política del Partido Popular y a las medidas que se está adoptando, que los organizadores han invitado a un representante y que lamentamos que no es con nosotros. Eso no quita para que nos sintamos muy contentos de que en próximas ediciones y en la primera oportunidad podamos contar con un representante del Partido Popular para que dé su punto de vista, que sin duda será también muy valioso. Bien, vamos a partir de aquí, como hay bastantes aristas y ya se han sentado un poco las posiciones, a marcar una pequeña hoja de ruta para que esto sea lo más dinámico posible. Hemos pedido a nuestros corresponsales de Televisión Española que nos ayuden a entender algunas claves: cómo funcionan las radiotelevisiones públicas en los países de nuestro entorno, cuál es su modelo de gestión y financiero y el grado de aceptación en la audiencia. Vamos a comenzar, como les decía antes, por una breve crónica de nuestro corresponsal en Bruselas, Álvaro Goicoechea, que resume la filosofía de la normativa comunitaria sobre los medios de comunicación públicos. La Unión Europea liga la existencia de medios públicos audiovisuales a las demandas democráticas y culturales de cada sociedad y al imperativo de asegurar la existencia de pluralismo en los medios de comunicación.
La financiación de estos medios va íntimamente ligada a su carácter de servicio público y algo que en Bruselas preocupa mucho debe acometerse sin vulnerar la normativa de la competencia emanada de las propias instituciones comunitarias. En una resolución de hace 3 años y medio, el Parlamento Europeo pedía a los Estados miembros apoyo a unos medios públicos que se caractericen por su elevada calidad y por ser capaces de ofrecer una verdadera alternativa a la programación de las cadenas comerciales. La resolución de la Eurocámara añadía que los medios públicos deben ocupar un lugar visible como pilares del pluralismo, sin estar sometidos a la esclavitud de las cuotas de pantalla o a la carrera por los ingresos procedentes de la publicidad. Especial hincapié se hacía en asegurar que el servicio público se lleve a cabo de forma transparente y responsable, evitando el fraude a las subvenciones públicas por motivos de conveniencia política o económica. A las autoridades comunitarias y de los Estados se les emplazaba a velar por la independencia periodística y editorial. Para ello se reclamaban estatutos editoriales que impidan la injerencia en el contenido de la información por parte de los propietarios, los accionistas o los gobiernos. Pero vamos a detenernos un momentito en el marco europeo y en esa asignatura pendiente que avanzaba Enrique Bustamante, que fue miembro activo del Consejo de Sabios, llamado Consejo de Sabios para la Reforma del 2006, los mecanismos reguladores independientes, ¿no? En primer lugar, las obligaciones del Servicio Público de Comunicación están sin duda ampliamente recogidas en el marco de la Unión Europea, y entre esas obligaciones figuran algunas cosas muy claras, como podría ser el papel de los medios públicos como motores para el desarrollo y el acceso a la sociedad de la información. Sin embargo, parece que esa normativa europea, al menos esa sensación tenemos los profesionales y muchos ciudadanos, no tienen un reflejo directo sobre las políticas de los medios de comunicación públicos en los respectivos estados. Yo le preguntaría en primer lugar a Enrique Bustamante y luego a cualquiera de los miembros de la mesa, ¿qué medidas serían vinculantes desde el ámbito europeo para los estados? ¿Qué cosas hay ahí que no estamos haciendo y que deberíamos hacer? Y que a veces algunas de estas cosas dan lugar a sanciones por parte de las directivas comunitarias. Bien, yo primero recordaría algo que los políticos españoles suelen olvidar, y es que el servicio público, o como llama la Unión Europea, el servicio económico de interés general, está regulado con rango constitucional. Es una obligación constitucional en todo el marco de la Unión Europea. Desde el Protocolo de Ámsterdam se ha unido permanentemente como anexo a los tratados sucesivos, desde de Maastricht, de Ámsterdam, de Lisboa, y por tanto tiene rango constitucional. Es obligatorio de cumplimiento para todos los países miembros. Esa obligatoriedad se asienta sobre dos fundamentos. Dice el Protocolo de Ámsterdam las necesidades democráticas, sociales y culturales de los países miembros y, en segundo lugar, la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación. O sea, la Unión Europea plantea que el servicio público es un elemento capital en el modelo social y político y democrático europeo. Eso, evidentemente, se ha ido traduciendo en toda una doctrina importante de obligado cumplimiento. Se ha traducido en dos criterios fundamentales: proporcionalidad de la financiación pública con el coste neto del servicio público, transparencia contable para demostrar esa proporcionalidad, cosa que se cumplía en la reforma de 2006. La necesidad imperiosa de que hubiera un instrumento legal, una ley como la de 2006-2007, que establece el servicio público, su definición, y lo confía a una empresa. La necesidad de una diferenciación distintiva respecto a la competencia comercial, mandato marco, aprobado en 2007 en España. La necesidad de una financiación sostenible y suficiente para cumplir esas misiones del servicio público, dice la Unión Europea. Y dice algo más, en los documentos del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo, se repite hasta la saciedad de los últimos 5 años, la necesidad imperiosa del servicio público para la sociedad de información, para una sociedad de la información para todos. Y eso implica una nueva versión, una nueva adecuación del servicio público y sus misiones a las necesidades de Internet, de la sociedad de información, desde una nueva concepción adecuada, adaptada del servicio público. ¿Se habría vulnerado, entonces, y hago la pregunta del conjunto de la mesa, se habría vulnerado la normativa europea
indistintamente por los dos gobiernos, con las respectivas políticas que se han hecho, las leyes de financiación, etcétera, o no, o estamos ahí en una franja que, digamos, es interpretable y por donde de algún modo se puede escapar al control. Yo creo que hay una vulneración radical, primero en la no creación de una autoridad audiovisual independiente, que está mandada en todos los documentos de la Unión Europea de los últimos 10 años. Hay un incumplimiento radical también en el recorte brutal de presupuesto que se ha anunciado y que implica un incumplimiento de esa financiación sostenible y suficiente para financiar las misiones de servicio público, que además están fijadas en el mandato marco, que tiene carácter legal, aprobada por el Parlamento. Aunque sea muy brevemente, comparte. Estoy de acuerdo que a nosotros, a los socialistas, al gobierno socialista, no hemos podido llegar a crear esa autoridad audiovisual, pero entiendo que hemos buscado un modelo que refleja fielmente los valores europeos. Ahí están los valores del Tratado Europeo, ahí está el mandato marco, ¿no?, con una clara defensa de lo que son los valores constitucionales, la promoción, digamos que el marco de actuación para grandes públicos, la sensibilidad en la transmisión de las informaciones. Me parece que ahora es cuando se empieza a quebrar las bases de nuestro modelo público, que es un modelo que además ha de ser sensible y ha de transmitir su sensibilidad y sus señas de identidad tanto en ocio como en entretenimiento como en informativos. Pero deberíamos, sumar ahí la no firma del contrato programa, que está ausente desde 2007. El contrato programa a mí me parece que es una herramienta fundamental para vincular los recursos públicos a los objetivos del mandato marco. Contrato programa en otros ámbitos. Yo he sido directivo de Insalud y nosotros hacíamos un contrato programa con los distintos hospitales para concretar que esos objetivos públicos se cumplían. Bien, el gobierno socialista tenía voluntad, lo cierto es que no lo hicimos, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero a mí el contrato programa me parece una herramienta fundamental para el periodo 2009-2011. Yo creo que tanto la Ley de Financiación como la Ley General del Audiovisual fue en contra absolutamente de la defensa de la televisión pública. Como saben ustedes, el primer presidente de la corporación dimitió porque no se hizo caso y no se contó para esa ley ni con los sindicatos, ni con los trabajadores, ni con el presidente, ni con el Consejo de Administración. Y esa ley improvisada absolutamente, insisto, con 3 decretos leyes potenciado por grupos de presión para conseguir, por una parte, la TDT de pago, por otra parte, el que se pudieran fusionar los grandes grupos, ¿no?, en contra absolutamente de los principios de pluralidad, que era una de las cosas que pretendía defender tanto la Ley General del Audiovisual como precisamente las leyes relativas a la radio y televisión española. Y la tercera, que fue... ¿Cuál era la tercera? Era el decreto ley, el tercer decreto ley. Es que son demasiadas leyes. No, pero es curioso porque son 3 leyes previas. La concentración esa del 25% y, bueno, y concentración. Entonces, quiere decir que cuando se aprueba la Ley General del Audiovisual no se tiene en cuenta el impacto que va a producir en Radio Televisión Española suprimir la financiación mixta de publicidad y de recursos del Estado. El Comité de Sabios había recomendado que fuera financiación mixta. Para no hacer esa financiación mixta se debería haber hecho un estudio muy profundo del impacto que podía provocar y producir en una situación ya de crisis, puesto que les recuerdo que la entrada en vigor de esa ley es en 2010, ya en plenitud de la crisis económica. Entonces, por eso creo que es importante que recopilemos todo lo que era bueno de las leyes de 2005 y 2006 sobre el sector audiovisual y sobre radiotelevisión española y replanteemos algunos de los aspectos que hace bastante difícil en un momento como este la supervivencia de una televisión pública. Bueno, yo creo que el problema con la Unión Europea, como con tantas cosas, es que se marcan directrices, pero luego no se tienen que comprobar a nivel nacional, ¿no? Y eso sabemos por el Observatorio Europeo del Audiovisual, que la mayor parte de países, los datos que se aportan al Observatorio Europeo del Audiovisual los aportan los propios países. No hay tampoco una entidad supranacional que controle qué es lo que está ocurriendo en los diferentes países de la Unión Europea.
y sería necesario también crear mayores controles para que las directrices de la Unión Europea se cumplan en todo el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Muy bien. Dentro de muy poquito vamos a entrar de lleno en modelos de gestión y financiación, que digamos que es los temas que tienen más polémica en este momento, pero no me gustaría dejar pasar, por lo menos una posición de quienes están ahí en la mesa, acerca de los organismos reguladores que ha apuntado antes Enrique Bustamante. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, muchos creen que, aunque no se ha puesto en marcha y era una promesa por parte del anterior gobierno socialista, que también sería ineficaz si no tuviese un carácter sancionador. Otros dicen que no es necesario y hay quienes creen que Radio Televisión Española debe estar sometida al control de otros organismos como la CMT, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, o el propio Tribunal de Competencia. Muy brevemente en este asunto, para pasar rápidamente a la financiación y a nuestros envíos de corresponsales, pero ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué mecanismo regulador sería eficiente, sería eficaz para una empresa que, por otro lado, ya tiene muchos mecanismos de control, como la propia Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española, ¿no? Lo mismo. Yo creo que la Comisión Nacional de Medios Audiovisuales es fundamental para garantizar la neutralidad, la objetividad y la independencia. Vincularla, como se va a hacer en estos momentos, como se ha hecho, pues ya se ha hecho, a la Comisión del Mercado y la Competencia, es desvirtuar su utilización. Y creo que es una comisión que tendría que haber estado investida de imperio, es decir, la posibilidad de sancionar y de establecer requerimientos para garantizar estos principios. Hace un año, en una jornada parecida a esta, que convocaba el Foro Tele de Todos, hacíamos una pregunta muy directa y nos quedamos con un titular a la representante en esos momentos del Partido Socialista. Nos aseguró que no se iba a cumplir la legislatura sin aprobar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. ¿Por qué no se hizo? Bueno, Meritxell, cuando hizo esas declaraciones, las hizo con toda la intencionalidad y con un objetivo claro porque estaba en la agenda política. Sin embargo, bueno, no conocíamos el devenir. La crisis económica ha trastocado todo el calendario y toda la agenda política. Hace unos días yo le preguntaba al ministro de Hacienda y nos daba la razón para no ponerlo en marcha por motivos económicos. Hemos visto que no, que el proyecto estaba estudiado y bien estudiado. Por lo tanto, el Partido Socialista tenía la voluntad de su puesta en marcha, y lo que hemos visto ahora es que el Partido Popular, que gobierna, no ha tenido esa voluntad. Bueno, pues uno por otro. Yo quería perfilar una cosa que me parece fundamental. La Unión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo han reiterado cientos de veces que, primero, es necesario regular de forma diferente, con principios diferentes, los continentes, como las redes de telecomunicaciones, y los contenidos, porque los contenidos afectan a la cultura, afectan a la democracia, afectan al pluralismo. Y por eso recomienda autoridades independientes en el campo audiovisual. Por eso en toda Europa se han generado asociaciones como la EPRA, que agrupa 30 y tantas autoridades audiovisuales independientes de la mayor parte de los países, de todos los países desarrollados, de todos los europeos y algunos incluso de país menos desarrollado, considerado como tal. Eso significa que una autoridad audiovisual debe regular al mismo tiempo el servicio público, pero también el sistema privado, entendido como un sistema singular que afecta a la democracia, que afecta a la cultura, a la comunicación y, por tanto, no puede ser confundido solo en términos con un mercado cualquiera. Eso implica una autoridad específica para el conjunto del sistema audiovisual, para el sistema público y el sistema privado. Cuando se habla de la CMT y de arrogar las responsabilidades de las competencias del Consejo Audiovisual a la CMT, ya se está dando un salto antieuropeo, confundiendo continentes y contenidos. Pero cuando además se habla de despojar de competencias a la CMT y de cobijar todo bajo un tribunal de la competencia, que efectivamente, como decía Cobos antes, solo se piensa en términos de mercado y en términos de mercancía, se está despojando absolutamente al audiovisual de todas sus características singulares de cultura de comunicación, de democracia, de pluralismo. Se está confundiendo completamente el audiovisual con un mercado cualquiera, como el de las telecomunicaciones o el del acero o cualquier otro. Eso creo que es una violación gravísima de la doctrina europea, de la Constitución europea, y un atentado muy fuerte contra
un modelo social democrático europeo que creíamos tener en España. Respecto a la obligatoriedad, es curioso que la Unión Europea, la Comisión de Bruselas, sea muy tajante en el control del déficit, en el control de la política económica, en ocasiones en el control del precio del autobús en Lisboa, ¿no?, para el déficit, y no lo sea en obligar a los países miembros a una auténtica autoridad visual, a un auténtico servicio público y a una auténtica financiación, ¿eh? Por tanto, habría que pensar que detrás de la amenaza de recorte hay muchas más cosas. Hay el intento de acabar con la autonomía editorial, hay el intento de acabar con la autonomía y la independencia de los informativos, hay el intento de jibarizar el servicio público de forma brutal en España. Eduardo, y un momentito, sí, nos repartimos para pasar a la gestión y financiación. Yo, como conozco a Bustamante luchando por el CEMA desde 2005 y 2006 y que no se ha conseguido, quiere decir que haya muy poca gente que le interese el CEMA. Y probablemente algunos de los que estamos aquí son los únicos que nos interesa. Pero se han tenido todas las posibilidades de poder establecer el CEMA. Sin el PP, con tal. Lo que pasa es que grupos de presión que han sido claves en la consolidación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pues tampoco les interesa demasiado, ¿no? Entonces aquí el voluntarismo está fenomenal, pero vamos a ser conscientes porque lo que está en tela de juicio es la radio-televisión pública. Esté quien esté en el gobierno, ¿eh? Y entonces lo que tenemos que luchar, creo que los que creemos en la radio-televisión pública, es por la viabilidad de que exista, no porque sigamos tirándonos a la cabeza los unos o los otros de los políticos, porque esto tiene mucha historia y han pasado muchos años y han estado todos los partidos políticos vinculados a la radio y a la televisión pública. Entonces vamos a intentar hacer viable un proyecto, ¿eh?, en un momento tan difícil como este, ¿eh?, y que afecta al audiovisual, al sector audiovisual entero, y desde a los Juegos Olímpicos por el planado a muchísimas más cosas que dependen de la existencia de una radio y televisión pública y que es más importante que una mera lucha política por intereses partidistas, ¿no? Bueno, va a haber muchas alusiones y creo que le damos un momentito a Juan Luis Gordo para que, pero si sois breves podemos hablar de lo otro. Simplemente una reflexión. El modelo público de servicio público de Radio y Televisión Española ha sido una asignatura pendiente de este país. Fue una asignatura pendiente con Felipe González, fue una asignatura pendiente y de escándalo con Aznar, y afortunadamente en la legislatura 2004-2006 se desarrolló un modelo público de una alta calidad democrática. Posiblemente no llegamos a la excelencia, puedo estar de acuerdo, la excelencia con la CEMA como elemento de control, pero sin duda lo que no cabe duda es que quien quita la financiación de una manera premeditada de 204 millones en un presupuesto de 1.000 millones, lo que quiere es que no haya un modelo público de radio y televisión española. ¿Quién quita la financiación por publicidad también sin haber analizado las consecuencias? Ese es otro tema. Incluido el IVA, que como sabes no estaba ni considerado. Porque nunca la radio y televisión pública española tuvo tanta calidad y tanta audiencia hasta que desapareció la publicidad. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Los indicadores. Hombre, que estaba... No, ningún indicador, ninguno. Atemperamos un poquito el debate porque va a haber tiempo, va a haber tiempo. Estamos solo empezando. Vamos a ver, no por alusiones, la visión académica y luego entramos en la financiación, que si esto ya genera debate vais a ver lo que genera lo otro. Dos cuestiones bastante interesantes que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Por un lado, ¿a quién le importa la CEMA? Es decir, todo el mundo en España sabe lo que es el interés general, pero menos las 4 personas que estamos aquí, pocos más sabemos lo que es la CEMA, ¿no? Entonces creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo didáctico para explicarle a la gente que eso es importante para su día a día. Y no sé si ha sido un problema de la universidad, si ha sido un problema de la academia, si ha sido un problema político, pero realmente el panadero no sabe lo que es la CEMA y sabe que el interés general es igual a partido de fútbol en abierto. Eso no falla. Bueno, pues eso por un lado. Y por otro lado, también quería comentar, como bien ha dicho el profesor Bustamante, que es que cuando estamos hablando del futuro de la radiotelevisión pública, pero estamos obviando que las televisiones privadas también deben ejercer un servicio público. Y eso muchas veces lo pasamos por... Sí, en este caso debemos de reconocer que por economía de tiempo y por economía de espacio, es decir, que hemos querido centrar el foco
como profesionales de la casa y también respondiendo un poco a la inquietud generalizada en el futuro de Radio Televisión Española con sus 6 canales de televisión y 5 de radio, más la Orquesta y Coro, RTV.es, etcétera, los que ya digo de antemano que sentimos reconocidos en este debate. Pero por cambiar un poquito el tercio y salpicar un poco con intervenciones de nuestros corresponsales, vamos a hablar de los modelos de gestión y de financiación. Vamos a escuchar 2 cortes de Berlín y de Londres en los que nos hablan tanto del modelo de financiación como de la propia dimensión de las radiotelevisiones públicas en los respectivos países. Y luego iniciamos la segunda parte del debate. Aunque desde España se suele mirar a la televisión pública alemana como un ejemplo para la televisión pública española, quizá por eso de las similitudes de organización territorial política, la verdad es que la organización de la televisión pública alemana tampoco tiene nada que ver con la española y mucho menos en cuanto a los medios y los recursos. La ARD, la primera, en realidad no existe como tal empresa, es un consorcio de 9 televisiones regionales. 9, no 16. Varios Länder comparten una misma televisión pública. Todo el conglomerado de televisión y radio pública alemana son en total 22 canales. Y el más parecido a la televisión pública española aquí sería la conocida como la segunda, la ZDF. El grueso de la financiación aquí es por un canon de 19 euros al mes que hasta ahora pagaba cada uno que tuviera un aparato de televisión o de radio, pero que a partir del 1 de enero ya pagará cada vivienda, independientemente de que tenga o no televisión o radio. Y es una comisión independiente, no el Estado, el que distribuye los ingresos por ese canon entre los distintos organismos públicos de radiodifusión. El 90% se financia con ese canon, el resto por la publicidad, que está limitada a unos 20 minutos diarios y hasta las 8 de la tarde. La ARD tendría unos 400 millones por publicidad el año pasado, y la venta de los derechos y películas que se producen aquí con dinero de la ARD, que es muy fuerte. La falta de transparencia del gasto ha sido una polémica continua aquí en Alemania, porque, por ejemplo, como no existe una televisión ARD como tal, sino que hay que ir sumando los diversos presupuestos de los 9 entes regionales más los canales digitales, es muy difícil saber cuál es el presupuesto, cuánto se gasta en televisión pública aquí. En total, sumando esos 22 canales públicos, sale un presupuesto de cerca de 8.000 millones de euros, a lo que hay que sumar la publicidad y las ventas, rondando los 1.000 millones. En total, ocupan a 40.000 trabajadores. La mitad son fijos, la otra mitad son lo que llaman aquí libres o contratados. Un conglomerado que, como vemos, no tiene nada que ver con la televisión pública española. Solo un canal, la ZDF, podría equipararse un poco a esa organización. Tiene un presupuesto de 2.100 millones de euros al año y ocupa 3.600 trabajadores. La BBC, que se ve y escucha en el Reino Unido, se financia con un impuesto de 145,50 libras al año, unos 175 euros por hogar. Cualquiera que quiera ver televisión, aunque sea en un ordenador, tableta o teléfono, tiene que pagar ese impuesto. Eso supuso en el ejercicio anterior un presupuesto anual de 3.560 millones de libras, unos 4.275 millones de euros. Y nada de publicidad. Con ello, el contribuyente financia, como explica la propia web de la BBC, 10 canales de televisión, 16 de radio, 3 servicios en la red, más las partidas para inversión en tecnología y recaudación de ese impuesto. Con el dinero del contribuyente y para el Reino Unido. Esa es la razón por la que, para frustración de más de uno, no puede verse en el Reino Unido su canal tal vez más prestigioso, BBC World, el canal internacional de la BBC. No puede verse aquí porque ese canal sí se financia con publicidad y patrocinios, además de las suscripciones. La mayoría de los británicos, en torno a 2/3, considera que la relación calidad-precio de la BBC es buena. Aún así, solo 1/3 quiere que se mantenga el impuesto. A nadie le gusta pagar. Y de hecho hay una campaña para abolir un canon que sus opositores consideran obsoleto e injusto. Los competidores privados de la BBC critican el hecho de que con el dinero del contribuyente se financien servicios tan amplios que consideran competencia desleal.
El actual acuerdo marco caduca a finales de 2016 y para entonces la BBC tiene que pactar otro acuerdo. En Londres, Ana Bosch, y en Berlín, Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, esto nos da pie un poco a abrir ese melón, entre comillas, de la gestión y la financiación. Yo traslado una pregunta, aunque es una pregunta abierta, y es que hay una paradoja en la gestión de Radio Televisión Española, ¿no? La ley del 2006 marca un periodo de mandato de 6 años para que el presidente de la corporación no coincida con ciclos políticos. Esto estaba pensado para preservar la politización de la gestión. Sin embargo, en estos primeros 6 años se han producido 2 dimisiones y una situación de interinidad del Consejo de Administración. Claro, cabe preguntarse qué es lo que no funciona, ¿no? ¿Está despolitizada la gestión o el sistema de designación responde más bien a cuotas parlamentarias que a criterios profesionales? Bueno, yo diría que los reportajes sintéticos sobre la situación en Alemania y el Reino Unido nos dan un espejo deprimente para España, ¿no? En casi todos los campos, ¿no? Primero, deprimente en el volumen de recursos, del presupuesto de gastos, que multiplica por muchas veces el de España antes del recorte, ¿eh? Ningún parámetro, ni en términos de renta, ni en términos de PIB, ni en términos de renta per cápita, puede justificar esa enorme reducción del presupuesto español respecto a los países de nuestro entorno, tampoco respecto a Francia o respecto a Italia. Tampoco es homologable, por mucho que comparemos el tema de la plantilla, del empleo. Y eso algunos lo llevamos diciendo de 2005 en medio del ERE impuesto por la SEPI. Eso tiene 2 caras, ¿no? Yo creo que tiene una cara son los partidos. Los grandes partidos de derecha e izquierda en esos países, de los grandes europeos, mantienen un pacto de Estado y un consenso básico sobre el servicio público, su peso, su papel, su financiación, su plantilla, que incluso en plena crisis se mantiene. Se ha hablado esos días de la BBC un recorte sobre 23.000 empleados, de apenas 2.000, nada que ver con el ERE español. Y eso significa un espejo donde vemos la falta absoluta de conciencia de los partidos españoles, que lleva a la incapacidad de ponerse de acuerdo en el Parlamento. Hay que señalar que efectivamente la iniciativa especial del veto y del boicot fue del Partido Popular en los últimos tiempos, ¿no? Pero en cualquier caso, la falta de conciencia de los partidos también para implantar esa autoridad audiovisual que existe por todas partes. La falta de conciencia para asegurar un modelo estable, sostenible, financiero, que realmente se pueda asegurar y garantizar para el futuro. Y ahí todos los partidos han... Yo creo que esa falta de conciencia política se demuestra aquí, ¿no? En un debate como este en Inglaterra, en Alemania, en Francia sería impensable que los partidos no vinieran al debate, ¿eh? Y en este sentido, saludo la presencia de Cobos, ¿no? Seguramente hay otra parte, la que decía Eduardo García Matilla, que yo avalo, ¿no? Seguramente no hemos sido capaces de crear una conciencia pública. Es verdad que en poco tiempo, desde 2006, de que un auténtico servicio público es vital para todos los demás servicios sociales, incluyendo la educación, la cultura, la sanidad, ¿no? Si no, sería impensable que en el debate ahora en las autonomías sobre los recortes, la crisis, el déficit, donde todos los políticos se apresuran a decir mantenimiento de los servicios esenciales en educación, en sanidad, de cultura no dicen nada, ¿no? Pero tampoco lo dicen de servicio público, cuando el servicio público de radio y televisión es una precondición vital para mantener la educación, la sanidad y todos los demás servicios sociales. Y, perdóname, ¿se puede hacer una radiotelevisión pública con el modelo que tenemos aquí en España con 1.000 millones de euros? 1.000 millones de euros, hombre, viendo las cifras, efectivamente se nos antoja que es poco dinero. También es cierto que nuestro Producto Interior Bruto no es el mismo que el alemán, que el francés o que el inglés, ¿no? Yo creo que 1.200 millones de euros es un coste posiblemente ajustado para la búsqueda de la eficiencia. Manteniendo el actual modelo. Manteniendo el actual modelo. No cabe duda que tenemos distintas áreas donde avanzar y mejorar. Producción propia, servicios interactivos, que requerirían más aplicación de recursos. Pero un presupuesto de 1.000 millones, un presupuesto de 1.200 millones, a mí ya me gustaría poder disponer de él para seguir manteniendo el modelo público de Radio Televisión Española. Por cierto, un modelo donde el Partido Popular nos venía cuestionando en la última legislatura
200 millones de euros. Y yo ahora, cuando se lo pido al portavoz, me dice, señor Gordo, el modelo es caro. Es decir, el partido de la oposición piensa que es caro. Le respondo también a algunas de las preguntas que usted hacía. Decía, politización, despolitización. Bueno, yo les tengo que decir que el Consejo de Administración, con 12 consejeros, el Partido Socialista tiene 2. Y el Partido Popular tiene 4. El Partido Socialista ha sido generoso en aras a la búsqueda de un modelo consistente y público, ¿no? ¿Y lo va a seguir siendo? Hombre, tontos no somos, porque nos gustaría, y somos los primeros, que es necesario cuanto antes un presidente al frente de la institución. Pero fíjese, presidente del Tribunal de Cuentas, sin designar, no fue posible llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Presidente del Tribunal Constitucional, en renovación del Tribunal Constitucional, imposible. Radio Televisión Española, renovación de consejeros y presidente. Es decir, siempre gobierna el Partido Socialista, tiene disponibilidad. Y el Partido Popular urge, el Partido Popular se opone a los cambios. Y cuando gobierna el Partido Popular, nos pide al Partido Socialista que seamos generosos para abordar cuanto antes esa respuesta, ¿no? Y lo seremos, pero en defensa del interés general. Ya que le tenemos aquí, perdón, porque si no preguntamos esto ahora, después se nos va. Rajoy y Rubalcaba comentaron, tras el encuentro que tuvieron, que una de las prioridades iba a ser la renovación de órganos como Radio Televisión Española. ¿Eso está ahora mismo sobre la mesa o está el asunto bloqueado? Bueno, ¿Tendremos un fumata blanca dentro de poco? Yo no puedo hablar en nombre de mi portavoz, de mi presidente de grupo, el señor Rubalcaba. Él ha manifestado y manifestaron que la intención era renovar antes de junio. Fuentes del Partido Popular tienen como muy seguro que la designación del presidente se hará en el mes de abril. Al menos esto es lo que se habla en los corrillos parlamentarios y en la Comisión de Control de Radio Televisión Española. Muchas gracias. Los modelos de financiación, en fin, turno de palabra abierto para Eduardo. Bueno, yo como saben algunos de los que hay aquí, trabajé en Radio Televisión Española durante 14 directores generales, por eso me veis tan desmejorado. En 21 años tuve a 14 distintos, con lo cual por eso soy bastante escéptico. Y como en muchos casos, cuando hablamos de la radio y televisión pública, podemos recordar debates de hace 20 años, y valdrían probablemente muchos de los argumentos que estamos diciendo aquí, sí, yo ya he pasado de la melancolía y estoy a punto de entrar en la dipsomanía, dedicarme al alcoholismo, y vengo porque tengo amigos, pero si no es que es muy aburrido seguir replanteando el tema esencial. ¿De verdad tiene que existir una televisión pública? Vamos a por ella. Y vamos a despolitizarla de verdad. Que conste que el PP aceptó 2 presidentes y los 2 han dimitido en 1 año y medio, 2 presidentes distintos. Y uno de ellos fue porque no se tuvo en cuenta ni al presidente ni al Consejo de Administración para elaborar una ley que afectaba absolutamente al futuro y que trastocaba todo lo que había hecho el Consejo en cuanto a la financiación de la radio y la televisión pública. Haber llegado a 7.800 millones de euros de déficit demuestra que todos los que hemos pasado por Radio Televisión Española en algún puesto de dirección somos impresentables. Hemos llegado a 250 millones al año de pago de la deuda. De eso que estamos diciendo de los 200 que se quitan. Es decir, Televisión Española ha llegado a una situación absolutamente caótica. Y lógicamente ahora es la única esperanza para poder remontar. ¿Qué tenemos que buscar? De verdad una financiación sólida, que es clave. No seguir viviendo de la caridad pública, de pensar que es que todo lo que se le da a Radio Televisión Española va de su A. Y Radio Televisión ha sobrevivido porque había elecciones cada año y medio, cada 2 años. Y lamentablemente eran los informativos la clave. Y ahora, afortunadamente, hay por lo menos una visión desde la Constitución y desde el Estatuto de que eso no sea lo esencial. Entre otras porque también está perdiendo audiencia. Y ya no es tan importante. Ya no se ganan las elecciones solo en Televisión Española. Pero eso fue el soporte clave para que llegáramos a 7.800 millones de déficit, que es absolutamente... ¿En qué año? Pues mira, en el 2006 eran 7.850, que es cuando se asumió, pero en 2004 eran 2.660, en el 2000, 1924. Recuerdo cuando debíamos 24.000 millones de pesetas y dije,
el año que viene ya esto es insoportable. Claro, pobre de mí, ¿no? Es que cuando hablábamos de modelo de radiotelevisión pública, además este señor y yo, y hemos hablado con muchos directores generales, nos miraban como diciendo, pero esto no sabe qué va esto radiotelevisión pública. ¿Qué se creen? Que hace falta un modelo para esto. Entonces, ¿cuál creo que es esencial? Primero, replantear si tiene que haber no una publicidad de producto, pero sí una publicidad de mecenazgo, de patrocinio y coproducciones que, como saben ustedes, se están haciendo. Y se están haciendo cada vez más. Hay que buscar una forma de financiación que complemente en parte lo que debe ser una reducción lógica en una situación de crisis. Que no sé si son 200, 100 o 25. Es que yo no sé si cuesta Televisión Española lo que debe costar o no. Porque, sinceramente, no están valorados para nada aquellos servicios que son de verdad esenciales. Y el coste que debe atribuirse a esos servicios. Luego, yo creo que debería haber, por una parte, una estimación de evaluar si se están cumpliendo los objetivos. Yo creo en el GRP social, creo en la rentabilidad social por encima del servicio público de la calidad, que son axiomas interesantes, pero que no pueden evaluarse en su rentabilidad real. Y luego, si tenemos tiempo, explicaría qué es eso de la rentabilidad social. Y luego, por otra parte, creo que es imprescindible que también se valoren más lo que producir la propia Radiotelevisión Española, de su catálogo, de sus productos y de su nuevo entorno de sociedad digital en el que debe encabezar absolutamente el desarrollo de lo que va a ser un cambio social básico, ¿no? Bien. Como creo que es un valor añadido y un lujo casi poder contar con las crónicas de nuestros corresponsales. Antes hemos escuchado Berlín y Londres y ahora vamos a escuchar las crónicas también de modelo de financiación de París y de Roma. Y a partir de ahí yo creo que es el momento de ofrecer alternativas de modelos de financiación. La televisión pública francesa se financia principalmente hasta en un 75% gracias a lo que se llama una contribución al servicio público audiovisual, un impuesto de 125 euros anuales que paga cada hogar que dispone de un televisor. Financiación que se completa con las mismas tasas del 3 y del 0,9% aplicadas en España a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones por la retirada de la publicidad. Pero ojo, porque los problemas presupuestarios llevaron a mantener en Francia la desaparición de la publicidad solo entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Durante el resto del día y de momento hasta el año 2016 sigue habiendo anuncios. Así las cosas, con 5 canales y una masa salarial de 11.000 trabajadores, el presupuesto de France Television para este 2012 es de casi 3.000 millones de euros. Añadir que se han visto obligados a reducir sus oficinas en provincias y que hay en marcha un plan de salidas voluntarias que podría afectar a 1 millar de trabajadores. En cuanto a la aceptación, hay consenso sobre la calidad de la televisión pública francesa. No dudan en emitir, por ejemplo, documentales o programas de debate en pleno prime time. Sin embargo, ese servicio público se ha visto debilitado desde que a finales de los 80 se privatizara el primer canal, TF1, que es el actual líder de audiencia con unos 8 o 9 puntos de share por delante de France 2, el principal canal de la pública. Por último, el modo de elección del presidente de France Television, que suscita no pocas críticas. Lo nombra directamente el presidente de la República tras recibir el visto bueno del Consejo Superior Audiovisual, una autoridad independiente que se encarga de regular el sector. También ha de contar con el apoyo de 3/5 partes de las comisiones parlamentarias relacionadas con lo audiovisual. Era la crónica de David Picazo, una crónica más que nos ha enviado nuestras corresponsalías, y ahora vamos a ver la crónica del modelo italiano de Marisa Rodríguez, que también es breve pero muy instructiva. La televisión pública italiana, la RAI, es el 5º grupo televisivo de Europa y está participado en un 99,56% por el Gobierno, concretamente por el Ministerio de Economía, y el resto por la Sociedad Italiana de Autores y Editores. La RAI cuenta con una plantilla total de 11.000 trabajadores. El presupuesto del canal público italiano ronda los 3.000 millones de euros.
En 2011 se recortó en 82 millones de euros y cerró con ganancias. Y para 2012 el recorte previsto es de 112 millones. La RAI se financia en un 47% con el canon que pagan las familias y que es de 112 euros anuales. Los demás ingresos proceden en un 40% de la publicidad y en un 13% de la venta de productos televisivos. El hecho de que exista el canon impone un límite a los ingresos publicitarios y no pagarlo puede implicar multas que superan 6 veces su importe. Sin embargo, es muy difícil controlar quién lo hace y quién no. Los abonados son 16 millones de familias, pero muchas de ellas consideran que el pago es algo opcional y no obligatorio, lo que, sumado a los estragos de la crisis económica, está provocando una evasión de la tasa cada vez mayor. En 2005 el 22% de los abonados dejó de pagarlo, en 2011 el porcentaje subió al 43% y este año podría alcanzar el 46%. La falta de esos ingresos provoca importantes desequilibrios en las cuentas. Por eso ahora se estudian medidas para intentar recuperar el canon. Una de ellas podría ser incorporar un porcentaje sobre la factura de la luz, aunque algunos partidos políticos plantean directamente eliminar la tasa e incrementar los ingresos publicitarios. En cuanto a la inversión en series televisivas, también ha sufrido recortes, de 270 millones de euros en 2007 a 180 millones en 2011. Rómulo Sticky, periodista de RAI 3, está convencido de que subir al carro de las nuevas tecnologías implicará un ahorro en los costes. Y esa es una asignatura pendiente en los informativos de la televisión pública italiana. Nosotros, dice, tenemos una situación tecnológica desastrosa. Tenemos los medios de hace 20 años prácticamente. Seguimos trabajando con medios muy viejos porque la empresa todavía no ha logrado gestionar la innovación tecnológica frente a otros problemas. Se impone pues un cambio radical de marcha que será responsabilidad del gobierno de Mario Monti o de los que vengan detrás. Esa obligada revolución tecnológica implicará adquirir nuevos equipos y hacer un planteamiento diferente del trabajo, pero sin ella los desafíos futuros de la RAI serán mucho más costosos. Pues vamos a abrir aquí el último bloque de financiación, también está un poco relacionado con el vacío institucional y las propuestas del Gobierno que aún no se han despejado sobre el modelo de financiación para la radiotelevisión pública. Si apuntamos que va a 33 modelos, el modelo mixto, el modelo de tasa de publicidad, tasa a los ciudadanos y esto que se llama canon, que aquí en España parece que da como un poco de repelús hablar de ello, ¿no? Pero bueno, es un sistema que está implantado en otros países. ¿Cuál sería el modelo financiero más adecuado en estos momentos? Hay consejeros que han apostado por una fórmula de patrocinio en el que, bueno, se sustituiría la publicidad, o mejor dicho, el patrocinio de esos 3 o 4 minutos que se hacen por hora, por un sistema, las promociones, por un sistema de patrocinio. ¿Es esta una buena opción? ¿Es suficiente? ¿Cuál es la propuesta que vosotros aportaríais para equilibrar las cuentas de Radio Televisión Española? Yo primero, retomando la pregunta anterior y relacionándola con esta, diría que hay que invertir la pregunta. El problema no está cuánto hace falta para pagar el servicio público. No, primero, mire, define el servicio público, defina una estrategia, qué misiones debe cumplir y después qué dinero. Y a partir de qué monto vamos a estudiar en cada país, en cada circunstancia, qué fuentes. ¿Son 1.000 millones, 2.200? No, mire, no, es que no es posible decir primero la cantidad de gasto y después ajustarse a eso. Lo irracional, lo brutal de algunas decisiones de los últimos gobiernos es la falta de ese razonamiento que cualquier empresa normal hace. Primero vamos a estudiar objetivos, misión, estrategia y después el coste. Entonces, el PSOE, yo también estoy con Eduardo García María en que falló estrepitosamente, creó un modelo financiero no sostenible y no pensado en función de una estrategia. Y por si hubiera alguna duda, le recomiendo el anuario de la UTECA del año pasado, donde daba las gracias calurosamente a María Teresa de la Vega por su esfuerzo en la comprensión afectuosa a las televisiones privadas. Segundo, el Partido Popular. El problema no es el recorte con el pretexto del déficit, ni que lo anunciara antes en la oposición. El problema es que no ha dicho qué modelo quiere. No ha dicho qué modelo, ni qué coste, ni qué estrategia. En la oposición, la actual vicepresidenta propuso eliminar un múltiplex completo, 4 canales. ¿Pero cuáles? No sabemos cuáles. ¿Para hacer qué? No sabemos. Después habló en algún momento de eliminar la segunda cadena, no sabemos.
Luego, en plena campaña electoral, dijo que sería el motor del cine español, pero ¿con qué dinero? Se le están quitando el dinero. No, pero era el motor porque le íbamos a quitar a las privadas la obligación de inversión, ¿no? Pues entonces tendrá que darle más dinero a Televisión Española para que sea el motor, ¿no? Es decir, el problema está en que estamos ante gobiernos irresponsables completamente. Y el gobierno del PP está demostrando una absoluta irresponsabilidad en términos de servicio público en todos sus planos. Entonces, primero, definamos una estrategia. ¿Qué misiones son básicas en esta sociedad? ¿Qué cantidades necesita para eso? El mínimo, racional, demostrado, sin despilfarros, con transparencia total. Segundo, a partir de ahí, ¿qué fuentes son posibles? Miren, no es posible copiar el modelo Sarkozy y presentarlo como un gran logro de la independencia y la autonomía y la libertad. El modelo Sarkozy ni el propio no la cumple, pero estaba más una cuestión de excesión, regresión democrática de Francia, donde Sarkozy vuelve a nombrar, como hace 25 años, al presidente de France Televisión. Y eso no lo queremos en España, esperemos que no sea el siguiente paso del Partido Popular. De forma que, tercer plano, las fuentes. En el informe de 2005 hacíamos una última coletilla, que era retórica, evidentemente. Si algún gobierno en el futuro en España no es capaz de dar los recursos suficientes que necesita el servicio público, le invitamos a que lo anuncie españoles y imponga un canon. Era una provocación. Sabemos que el canon es muy difícil en un país sin cultura de servicio público. Pero era una provocación, dígalo a los ciudadanos. Diga, este servicio público es vital y no queremos financiarlo. Rubén, que le sobran minutos, ¿eh? Vamos sí. a darle no, sobre la financiación, me parece interesante también que estamos hablando de Radio Televisión Española, pero no estamos hablando, esto se está emitiendo en streaming, no estamos hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Hace 5 días Mark Thompson, el director general de la BBC, planteaba que una posible fuente de financiación sea establecer una especie de iTunes con los programas de la BBC. Ha causado un gran revuelo, sobre todo dentro de las islas, ¿no? Evidentemente, porque consideran que es repago. Pero si lo ligamos con lo que hablábamos antes de la calidad, si nuestras series son de calidad, si nuestros programas son de calidad y podemos optar a tener una especie de BBC, de Televisión Española World en Internet, que se pueda descargar la gente, podría ser una posible fuente de financiación, que tampoco se ha planteado. Sí, son fórmulas imaginativas que además encajan con el seguimiento de usuarios, que son creo 14 millones los que tiene rtve.es. Desde luego no es tema menor, como diría alguien, ¿no? Y las majors están mirando un poquito de reojo. Después Pedro Pérez quizás nos pueda hablar también un poquito de este asunto. Eduardo, muy rapidito. Muy rápidamente, por ir a cosas concretas. Yo creo que debía haber una parte que es la valoración del servicio público a costes de mercado. Establecer todas aquellas cosas que de verdad sí o sí tendría que hacer un Estado, en donde están los canales internacionales, donde está para una vertebración mayor presencia en los centros territoriales, donde está el planado, donde está el apoyo también al cine o a la cultura europea, y eso tendría un valor que podría estar en torno a los 600 millones de euros. En este momento, como sabéis, por una parte son los 547, ahora reducidos a 347, y luego 300, que son del espectro radioeléctrico, que antes eso iba a impuestos generales y ahora se ha dicho que iba a Radio Televisión Española, pero eso forma parte también de la subvención del Estado y es mucho dinero. En segundo lugar, sería ese apoyo a los mecenazgos, los patrocinios, a través de las empresas privadas en sus áreas de responsabilidad social corporativa, más las instituciones. Yo cuando se decía el campeonato de motos interesa que lo tenga Televisión Española, pues los que más están matando son los motoristas. Todos ven la MotoGP. Es un ámbito bueno para poder hacer campañas bastante más eficaces que hacer un spot en los que la Dirección General de Tráfico se gasta una pasta sin eficacia. Yo creo que ahí hay una posibilidad de estar incrementando los valores democráticos y toda la labor que se hace, por ejemplo, en informativos, con reportajes sobre el alcohol y jóvenes y tal, muchísimo más eficaces que el dinero que se está gastando las administraciones en spot, que son gotas en un océano. Incrementar la posibilidad de recursos propios en cuanto a ventas, que podría estar por encima de los 50-60 millones de euros. Y luego dejar entonces, de ahí nos están saliendo unos 900 millones, los 100 para disminuir lo que pueden ser inversión de televisiones privadas, de televisiones públicas y las telco, que probablemente va a desaparecer esa. Es decir, creo que hay posibilidades, siempre que puedan ser evaluables. Que la sociedad demuestre que Televisión Española sí está contribuyendo
a la rentabilidad social de sus emisiones y a la utilidad pública, ¿no? Pero yo creo que todo esto lo que sería es clave, como decía Bustamante, para luego poder evaluar si realmente esto tiene que costar 1.000 o 1.200 millones, ¿no? Como vais a tener una última ronda de intervención, yo os propongo, si os parece bien, que abramos un poco de debate, que os dará tiempo muy brevemente y pasamos al debate. Venga. Sí, ahí va a haber oportunidad de volver a decir todo lo que se quede en el tintero. Simplemente trasladar mi percepción. El servicio público de radio y televisión española es barato, es eficiente y tiene una alta rentabilidad social. Si analizamos las desviaciones presupuestarias de los últimos años, pues en el año 2010 la desviación, el déficit fue de 40 millones, de ese orden. 2011 de 22 y 2012, si incluimos la recaudación previsible de las telecos, estamos hablando de un superávit de 31 millones de euros. Luego el modelo, en términos globales, es estable. Nos aparece la duda de las telecos, pero tengo que decir que es barato. Es decir, costes de personal, 383 millones, es que ya se ha reducido un 42% el personal. Costes de programación, 430 millones, es donde puede haber margen. Gastos generales, 273 millones, con un 73% fijo. Por tanto, un coste de 1.000 millones de euros, si hablamos de rentabilidad social, en términos globales de riqueza nacional, es una televisión eficiente y barata, porque solamente la rentabilidad social de la televisión en educación a la salud, en medio ambiente, en reducción de externalidades, un buen modelo público de radiotelevisión española lo garantiza y lo rentabiliza. Otra cuestión, como decía el señor profesor Bustamante, es que concretemos y definamos el alcance del modelo público de radiotelevisión española, pero eso no es fácil. Bueno, pues vamos a abrir una ronda de preguntas, primero con la mesa, que se trataba de hacer un poquito de interactividad, y luego abrimos un turno de palabra. Y aquí sí que os rogamos a todos que sea un poco formato 59 segundos, que dicho sea de paso, es una de las víctimas del recorte, pero vamos a ver si podemos hacer las preguntas directas a alguna persona de la mesa y pues no podemos bajar el micro automáticamente, pero igual nos acercamos y lo bajamos, ¿no? De la mesa, Pedro, por ejemplo, sí. Me apunto a lo de 59 minutos, ¿no? Segundos. Yo no sé si he hecho bien en venir a escucharos, porque hablando personas sabias, no por el título que os dieron, porque lo sois, uno queda un poquito acomplejado. Incluso al representante del partido político del PSOE. Hay que echarle, no, por eso hay que echarle narices para venir, porque estoy seguro otras parcelas podéis estar más orgullosos que en la política audiovisual. Vosotros y los otros. Es decir, estoy tan de acuerdo con el profesor Bustamante, no, si lo voy a explicar. Con el profesor Bustamante. Yo nací en agosto del 56, la televisión pública 2 meses después. Estoy de acuerdo que a los 50 años por fin se hace algo. Se hace algo, pero luego viene el coitus interruptus que provoca el anterior gobierno. Sí, estaba bien hecho, pero luego no sé qué ha pasado y no quiero pensar en otros intereses. Se ha puesto, lo ha hecho muy bien García Matilla, se ha puesto un modelo de financiación absolutamente endeble. Y lo que sospecho es que se sabía. Los 1.200 millones que has dicho no son verdad, nunca lo han sido. Había que quitar el IVA de entrada, alguien no lo había calculado, manda narices. Es decir, que por lo tanto, yo creo que una cosa es lo que se hizo de cara a la calle y otra es que se dejó una televisión absolutamente endeble, sabiendo que Europa iba a cuestionar determinadas historias y así ha pasado o nos está pasando. Y lo último, ya luego me reservo porque vienen otros y tal. Me gustaría que los que tenéis contacto con Rubalcaba o con Rajoy que les preguntéis por qué no han designado un presidente. Porque además, si os fijáis, es en el único tema que ninguno le echa los trastos al otro. Yo no les he escuchado, lo cual me hace sospechar lo peor. Aquí se dice, no se ponen de acuerdo en tales vocales, no se ponen lo otro. No he visto a Rubalcaba criticar a Rajoy porque no haya presidente, ni a Rajoy criticar a Rubalcaba. Espero que sea un tema de desidia o que sean vagos en este tema, porque lo contrario sería bastante peor. Creo que se está en una campaña encubierta o descubierta de denigrar unos informativos, que por cierto, como todos aquí nos podemos pronunciar libremente, a mí me encantan, y hablando de que se malgasta un dinero. Lo que no hay es dirección, y cuanto más se tarde en que no haya dirección, haremos algo que parecía imposible, cargarnos una televisión que desde luego fuera de España es admirada. Gracias, Pedro. Si os parece, por mecánica de trabajo,
Vamos, si alguien más de esta mesa quiere hacer alguna pregunta, que la haga ahora, respondéis en conjunto y luego abrimos al resto del público asistente. ¿Os parece? Por aquí. Sí, habéis, varios de los intervinientes, insistido en la necesidad de definir las misiones del servicio público. No están suficientemente definidas en la ley del 2006 y en el mandato marco, al margen de la contrarreforma que supuso la ley de financiación, al margen de la contrarreforma que supuso la ley general audiovisual, no están ya en la ley de 2006 y en el mandato marco suficientemente definidas, dando, por ejemplo, pues como dentro de esas funciones la promoción de la sociedad de la información, etcétera. ¿Tenemos que replantearlas otra vez o podemos remitirnos a ese catálogo, a ese canon que está establecido ya en... Vale. ¿Alguna más de esta mesa? Bien, pues entonces, adelante, hacemos de izquierda a derecha o quien tenga algo que comentar. No lo sé, lo que pasa es que también sobre la sociedad de la información, ¿no? Me acordaba el tema del C porque es el que más controlo, ¿no? La BBC también ha tenido sus crisis. La última fue hace nada, a inicios del siglo XXI, y el gobierno laborista tampoco, supongo que por las mismas presiones, que no le hemos puesto nombre, pero vamos, lo podemos decir, ¿no? Se llama Nuteca y es que parece que estemos hablando aquí de por la UTECA que tengan ellos en Reino Unido. Sí, bueno, UTECA / Murdoch. Y de repente resulta que intentaron establecer la TDT y salió fatal con ITV, ¿vale? Y tuvieron que recurrir otra vez al servicio público. Es decir, yo creo que el servicio público, las funciones del servicio público van mutando. Podemos estar de acuerdo en que hay una serie de características esenciales del servicio público, pero después estamos en un mundo, en un panorama audiovisual que está completamente cambiando, ¿no? Había una pregunta directísima de Pedro antes, que creo que iba dirigida más por allí, y ahora intervenís vosotros. Adelante. Es igual, bueno, si los dos vais a hablar. ¿Cuál de ellas? Si quieres te la repite. Creo que tenía que ver porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo, de entrada, no sé por qué se cuestionan la cifra presupuestaria. Es una cifra, son 1.200 millones de euros. Estábamos la información, según mis datos, ahí sí, está incluido el IVA. Los datos que yo he manejado, está incluido el IVA. No obstante, dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo Rubalcaba y Rajoy? Bueno, han anunciado que habrá una designación. Intentaremos buscar un acuerdo para la designación del presidente, lo antes posible. No sé si ustedes han dicho junio, puede ser en abril o incluso le diré más. Hombre, nosotros nos gustaría que el presidente fuese un presidente de consenso. Tenemos un perfil de presidente, que es ser un servidor público, tiene que tener solvencia técnica, tiene que conocer los medios audiovisuales. Entendemos que además tiene que potenciar el modelo de servicio público de televisión, de radio y televisión española. Por tanto, no nos vale cualquiera. Lo que sí que le puedo garantizar es que se está trabajando en el Consejo, al menos me consta, al menos el Partido Popular, para cambiar los estatutos, por si hubiese que designar un presidente interino. Es decir, poca fe debe tener el Partido Popular en la posibilidad de llegar a un consenso, que, por cierto, sería importante llegar a un consenso, como se llegó en su momento y como nos hubiese gustado llegar antes de las elecciones. Y en ese sentido, nosotros vamos a trabajar. Sabemos las dificultades que tiene, sobre todo de representación, pero también para la toma de decisiones económicas, en no poder contar con un presidente que tiene limitada, un consejo que no cuenta con un presidente que tiene limitadas sus funciones por el propio estatuto, ¿no? Nosotros somos defensores del modelo de radiotelevisión pública con sus defectos, pero nos parece que es necesario contar con un presidente cuanto antes. Y vamos a trabajar en ello. Los 59 segundos, acordaros. ¿Vale? Yo, en cuanto a los principios, yo creo que lo que hay es que declinarlos, como dicen los cursis. O sea, no basta con una declaración de principios sobre la vertebración de España, la difusión de la cultura. No, eso hay que aterrizarlo de cómo una televisión y una radio tienen que transmitir esos valores. Porque te digo, si no podemos entrar en la típica dinámica de, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Música clásica y ópera?
tenemos que hacer una radio-televisión elitista, que es lo que quieren determinadas fuerzas que pretenden hundir la audiencia de la radio-televisión pública. Es decir, ¿cómo valoramos ese concepto de que tiene que ser una audiencia masiva para, gracias a tener una audiencia masiva, poder transmitir determinados valores? Entonces yo creo que eso requiere una reflexión, igual que en los informativos. La BBC, lo bueno que tiene es que su dossier sobre cómo se debe hacer la información es amplísimo y entra en los casus. Es decir, cuando ellos llegan a esa definición de que una televisión pública es aquella que, como en la BBC, siempre la ataca el gobierno y la defiende la oposición, a mí eso me sirve, ¿eh? Y me sirve porque está declinado, ¿no?, en muchos casos prácticos. Tenemos un claro ejemplo estos días, ¿eh? Tenemos, y también tenemos muchos amigos y compañeros. Casi aprovechas la pregunta. Sí, bueno, intentando ser muy breve en esos segundos. Primero, yo creo que el mandato marco, como la Carta Real Británica de 10 años, da el gran conjunto de principios y misiones de servicio público. Pero eso no se puede prever a 9 años o 10 años y adecuar a necesidades y a demandas sociales. Hace falta un contrato de programa que tiene 2 partes. Concreción de cada misión en formatos, géneros, programas, horarios y compromiso del Gobierno en el Parlamento de pagar ese coste. Y lo que, me perdonas que no ha pasado, es que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, con Solbes y con Elena Salgado, se han negado a firmar el contrato de programa con un compromiso de pago. Por tanto, eso ya viene de ahí. Segundo, el colmo ya es que el Partido Popular haga un recorte y diga que en el futuro, como ha dicho Calvo Sotelo, hará un nuevo modelo financiero y de servicio público. Mire, primero hace falta nombrar un presidente de la corporación. Una empresa sin presidente no monta un plan estratégico. Segundo, hace falta negociar el contrato de programa. Hace falta tener un consejo de administración que controle, que tenga autoridad. Y finalmente se podrá definir cuánto cuesta ese servicio público. Ese es el orden. Muchas gracias. A ver, tomamos nota de todos los que queráis hacer alguna pregunta. Vamos por allí. ¿Quién más va a querer preguntar para que calculemos el tiempo? También tenemos Pedro por aquí, otra compañera, 4, 5 y 6. ¿Vale? Luego tenemos otra segunda tanda. Por favor, sed breves porque tenemos también comentarios de Twitter que hay que resumir. Sí, bueno, yo soy trabajadora de Televisión Española. En este momento estoy en la programación del Clan, uno de los canales que son buenos y que están un poco desvirtuados. Yo, ya que Pedro, bueno, con esta organización me ha dado la oportunidad, quiero felicitar a Bustamante. Gracias por aquel informe que nos hicisteis, aunque el Partido Socialista lo tiró a la basura. Yo lloraba de qué bien mi tele va a ser así. Creo que la rentabilidad social de la que habla Eduardo, que es lo acércate el micro un poquito más, por favor. Que es lo que tenemos que ver, yo creo, la televisión pública, pues se hablaba. A mí me pareció estupendo y creo que lo deberíamos leer todos porque estaba muy bien. Yo creo que los trabajadores de Televisión Española no tenemos nada que agradecer al Partido Socialista, hicieron una buena idea, nos quitaron a un montón de gente y un bagaje cultural de aquella gente muy buena y bueno, pero vamos a ver si somos positivos y seguimos adelante. Yo creo que el problema de la tele, llevo 28 años, es un problema de gestión. Yo creo que se puede hacer una buena televisión, hay que marcar un modelo, pero yo creo, insisto, podríamos echar otro vistazo al informe de los sabios y yo creo que sí que podemos hacerlo. Pero la gestión transparente, las auditorías nos hacen llorar y yo creo, y todos lo vemos, todos los trabajadores lo vemos, los disparates económicos que se producen. Y bueno, y en cuanto al modelo de la financiación, me parece muy inteligente lo que ha dicho tanto Eduardo como el profesor Bustamante. Definamos el modelo y creo que una financiación de patrocinio y de dinero de la subvención estatal sí que se puede. Yo creo que con 1.000 millones podemos salir adelante. Muy bien, gracias. Esto vamos a ser breves, por favor. Preguntas concretas, tomáis nota y hacéis una última intervención para que podamos tener tiempo para la segunda mesa. Hola, buenas tardes. Soy Arturo Lopo, estudiante de periodismo de esta universidad. Esta pregunta va más bien dirigida al señor Gordo. Usted antes ha definido a un presidente, ¿cómo sería un presidente idóneo del Consejo de la Corporación? Y le pregunto yo, ¿usted no cree
que esa definición que ha realizado no corresponde más a un periodista que a un político designado por una comisión parlamentaria, por un consejo, y que ese consejo de administración no debería de estar compuesto a su vez por periodistas? Muy bien, muchas gracias. Ahí, Pedro, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy extrabajador. Bueno, extrabajador porque estoy ahora en retirada forzada, ¿no? O forzosa. Pertenezco al ERE de Radio Televisión Española. Estoy fuera de la casa, aunque ligado en ese ente de liquidación que se llama. Yo lamento que no esté el PP aquí presente. Lamento porque yo creo que, representando al Gobierno, sería muy importante que nos dijera las intenciones o por lo menos cómo se ve, cómo se puede filtrar la intención que tiene el PP para con la televisión pública a la que me siento ligado, desde luego, desde mis principios en el periodismo y actualmente también. Lamento eso. No sé a qué llaman positiva la gestión, el señor del Partido Socialista, a la gestión que se ha hecho durante los años en los que ha gobernado el Partido Socialista. No sé a qué le llama, porque de momento prescinde, como dice la compañera, de 4.000 personas que tienen una capacidad profesional que han sido liquidados. Gente con 52 años, y después se nombra presidente a un señor que ahora está buscando un perfil, se conoce que no lo encuentran, de 83 años, para ponerle de presidente, que no sabe lo que es la televisión pública, que lo dice él, y que además dimite cuando se entera lo que es la televisión pública. Lo dice al principio, que no sabe lo que es. Yo quiero decir que la televisión y el Consejo de Administración está lleno de paracaidistas, ahora que se llama de paracaidistas. Un director general siempre viene de fuera y nunca de dentro, o casi nunca de dentro. También pasa con el Consejo de Administración. Y el gran problema que hay ahora, y esa es la pregunta que voy, a la gestión que se hace casi siempre desde fuera, es a la financiación. Muchas gracias. Quedaban 2 intervenciones más. Muy brevitas, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual aquí en la universidad. Y bueno, quería un poco preguntar que es como que ahora parece que el tema de los problemas de la crisis de Radio y Televisión Española no es que aparezca como una novedad, pero sí que es verdad que con el tema de los recortes se le ha dado como más importancia. Entonces, si es algo, o sea, porque igual que el tema de toda la problemática que ha habido de la construcción no ha sido una cosa que haya pasado de repente, ¿por qué ahora parece que lo que estaba antes estaba bien? Es verdad que aquí no hay ningún representante del PP, pero alguien que ha defendido la postura del PSOE defiende que debido a la crisis que hubo, pues no se pudo hacer nada respecto al modelo que supuestamente había implantado. Entonces, ¿por qué de repente ahora tendría que cambiar si la crisis sigue siendo igual? Bien, y última intervención, teníamos por aquí, ¿sí? Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina Martínez y vengo por la Junta Directiva del Partido Pirata. Entonces, bueno, lo mío, más que una pregunta, es un poco una reflexión y uniendo todo lo que han dicho mis compañeros anteriores. La primera es el señor José Luis San Pedro, hace 20 años, o sea, en 1994, ya describió que la democracia no existe porque somos educados para no pensar. Aquí hemos hablado de independencia, de utopía, porque la opinión pública no es el resultado de un pensamiento crítico, sino de una manipulación del gobierno y poderes fácticos, que han dicho antes de que a ver si se le ponía nombre. Entonces, aprovechando que tengo delante al señor José Luis Gordo, él ha habido un par de cosas que no recuerda y yo le voy a recordar. Cuando hablaba de la iniciativa fallida sobre el control, el señor Rubalcaba dijo que ese no es el modelo de televisión que él defiende. Pues yo le quiero recordar la censura que sufrimos en el 15M, en Islandia y en Grecia, que los que quisimos saber tuvimos que acudir a la prensa extranjera y a webcam que luego fueron dadas de baja para que no viéramos. Entonces yo creo que ante todo la televisión lo que debería ser es independiente. Muchas gracias por la brevedad. Y bueno, han llovido unas cuantas preguntas para Juan Luis. Es lo bueno y lo malo que tiene ser político. Tiene más tiempo de intervención, pero claro, tienes que responder a más preguntas comprometidas. Entonces vamos a ser breves, empezamos por Juan Luis y vamos cerrando el ciclo y comentamos lo de Twitter, por favor. Encantado de responder, aun siendo consciente de que seguro que no tengo la verdad absoluta y que, por supuesto, nosotros en la gestión habremos cometido errores. Para nosotros, CLAN, yo al menos lo veo así, es un canal importantísimo, es un canal que tiene un posicionamiento de cara a la rentabilidad social, a la educación, que nos parece que se ha de mantener. Se ha cuestionado, y ha habido quien lo ha cuestionado estos días. Sabéis que se ha hablado de este canal y de teledeporte en el Consejo de Administración y de su viabilidad. Nosotros, como Partido Socialista,
a diferencia del Partido Popular, somos partidarios de mantener los actuales canales. En cuanto a las auditorías, yo me estoy leyendo en estos momentos, confieso, la última auditoría. Siempre en cualquier auditoría hay cosas sorprendentes que escapan a veces del propio control de los partidos políticos. Es decir, es que los partidos políticos no gobiernan, contribuyen con su peso a designar gestores, y soy un firme partidario de que aquellos gestores que no gestionan bien se les ha de cambiar, ¿no? Es decir, los puestos no son vitalicios, pero la casuística es muy amplia y siempre, como en cualquier auditoría, y me he leído auditorías porque he estado en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, siempre aparecen cosas que llaman la atención y que sin duda pues hay que pedir, en su caso, responsabilidades. En cuanto a la financiación, yo creo que también que 1.000 millones son suficientes para un servicio público de una calidad equivalente al que tenemos ahora. Yo creo firmemente que Radio Televisión Española es una radiotelevisión pública independiente, en estos momentos. Y prueba más evidente, lo decía Eduardo, es que en estos momentos, yo lo oí hace unos días en la Comisión de Control de Radio Televisión Española, el portavoz del Partido Popular me decía que no se nota, cuando se ven los telediarios, no se nota que gobierna el Partido Popular. Bendita suerte, ¿eh? Bendita suerte. Juan Luis, han sido muchas preguntas, pero estamos sí, muy precipitados. Consejo de Administración, periodista, no periodista, presidente. Bueno, yo creo que el presidente, yo he definido lo que considero que es mi perfil. Es decir, yo creo que el presidente tiene que ser una persona que ante todo tenga un proyecto que tenga liderazgo capaz de desarrollarlo. Ha de ser periodista, ingeniero, médico. Bueno, algunos empezamos como ingenieros, hemos terminado en otra cosa, como políticos o en otras actividades como gestores sanitarios, ¿no? Definitiva, que sea una persona solvente. Y en el Consejo de Administración, fundamentalmente, personas que aporten. Posiblemente un periodista, desde mi punto de vista, tiene más posibilidad de aportar que otras personas, pero no creo que tengamos que ser excluyentes. Voy terminando. Sí, pero hay un tema que ha salido aquí recurrentemente, si el ERE era adecuado, no era adecuado. Bueno, el ERE efectivamente ha afectado un 42%, pero imagínense sin el ERE en qué situación estaríamos ahora en cuanto a costes. Por otra parte, hombre, la casuística es amplia. En cualquier organización tan grande con 6.000 personas, en estos momentos hay personas que aportan más y personas que aportan menos. Lo que no veo viable a un futuro es aplicar un canon, como hemos visto, de 120, 110 euros por vivienda, porque los españoles seguro no lo van a hacer. O sea, no veo viable un modelo de financiación aplicando un canon de cara a futuro. Entre otras cosas porque el modelo, insisto, es estable. Tenemos desviaciones de menos 30, más 30, menos 40. Tampoco es necesario buscar filones alternativos porque fácilmente se puede garantizar esa estabilidad. Muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo, pero tenéis todo muy rápido, Plan TV es la demostración clara de la empanada mental que existe a la hora de definir cuáles son los objetivos de la radio y televisión pública. No es cierto que el PSOE defienda a Clan y tal. Ha salido del Consejo de Administración que hay dos canales que se los pueden cepillar como Teledeporte y Clan TV. Clan TV es uno de los elementos esenciales de lo que está haciendo en este momento Radio Televisión Española en ese tema. En cuanto al ERE, es una descapitalización de la casa porque se ha tirado una bomba atómica sobre 3 generaciones y tiene mucho más delito en una televisión que su media de edad son 57 años, con lo cual quiere decir que el 50% tiene más de 60 y la está haciendo una plantilla, una media de edad de 45 años. Entonces, yo, gracias a Dios, cuando entré en Radio Televisión aprendí de mis maestros, y mis maestros era la gente mayor que tuvo la generosidad de transmitirme muchas de las cosas que todavía hoy me sirven para ser un profesional. Entonces, se ha descapitalizado de gente que era popular, con lo que cuesta, gracias a la propia Radio Televisión Española que había formado a esa gente. Y luego yo creo que Radio Televisión Española debería tener un canal de acceso social, porque en los americanos. Y yo creo que muchos de estos movimientos que ahora se están gestando deberían canalizarse a través de los medios públicos y hay oportunidades perfectas para generar también esa proximidad y esa cercanía. Enrique. Sí, yo recuerdo una frase que metimos en el informe del 2004-2005
muy emblemática. Mire, esto propone una reforma legal, pero la ley no cambia todo. Falta de mentalidad, cambio de cultura especial de los partidos políticos, pero también de los ciudadanos. Y la reforma legal 2006 era muy emblemática, pero quedan cosas por hacer. Se consiguió cosas muy importantes en el Consejo de Estatuto de Informativos, Consejo de Informativos, una dependencia insólito en la historia. Pero lo que no se pudo evitar fue que algunos presidentes, incluso realizados por consenso, no cumplan la ley. La ley está muy clara, tiene que tener un 5 años mínimo de experiencia profesional en el campo de comunicación. Tiene que tener igual los consejeros. Nadie puede evitar que los partidos políticos se hayan de acuerdo en elegir consejeros que no tengan experiencia y que sobre todo sean militantes fieles, a ser posible, justamente sin ningún conocimiento del audiovisual, como se está dando en algún caso, ¿no? No se ha desarrollado el derecho de acceso, que es un tema fundamental. Hay un estatuto, pero no se está poniendo en práctica, no se ha apostado a fondo por el derecho de acceso. El tema sociedad de información es vital. Los canales temáticos solo es el primer paso de una adecuación a la demanda de sociedad de información. Se han dado pasos importantes también en Internet, en la web de Televisión Española, insólitos respecto a 2005, pero falta mucho por hacer. Ahora bien, para hacer todo eso hace falta dinero. La BBC tuvo una dotación extraordinaria en 2007 para el Plan Estratégico de Sociedad de Información de 1.000 millones de euros suplementarios. Y aquí lo que se está diciendo es, sí, adecúese a Sociedad de Información quitando los canales temáticos y quitándole el presupuesto para que no pueda pagarlo, ¿no? Gracias, Enrique. Y Rubén, para yo si estuviera en el lugar de un trabajador de Televisión Española, visto lo que podemos intuir, estaría bastante preocupado, ¿no? En el sentido, no me refiero por lo que se huele por ahí, ¿no? Tenemos ocasión de hablar con el señor Pedro Pérez, pero el otro día la directora del ICA ya también estaba diciendo que el tema de la aportación de las televisiones privadas va a desaparecer, y realmente todo lo que hemos venido hablando durante esta hora larga es cómo las televisiones privadas han estado presionando al gobierno socialista y probablemente han empezado ya a presionar al gobierno del PP para conseguir sus objetivos, ¿no? Las declaraciones de Susana de la Sierra van en este sentido. Con lo cual, habría que hacer un llamamiento de nuevo a la ciudadanía para que se dé cuenta de la importancia de lo que es la importancia que tiene tener una televisión pública. Muchas gracias. Bien, muy brevemente, pero por recoger los tweets que nos han llegado, una breve muestra, 5 o 6 como mucho, al hashtag #RTV Futuro. Manuel Aguilar, que es compañero de documentación audiovisual de Radio 3 Española, que haciendo ahí doble tarea, aunque no se le ve, pero está en la trastienda. Sí, han llegado varios y numerosos tweets con este hashtag. Algunos de ellos son los siguientes: no es cuestión de financiación, sino de voluntad política. No se tiene claro lo que es el servicio público. Hay que pensar si queremos que el panorama audiovisual sea solo Antena 3 y Telecinco, es decir, la berlusconización. Y hay gente que aboga porque vuelva un cierto grado de publicidad, en especial a través de la web, una publicidad no invasiva. También hay gente que menciona que estamos dejando un poco al margen a aspectos como Radio Nacional o la orquesta y coros. Muy bien, pues muchas gracias. Quizás una mención necesaria en este aspecto es un acto que hemos organizado desde el Consejo de Informativos con apoyos, pero también con limitaciones, y consideramos que solo podría ser el comienzo, ¿no? En ese sentido, mano tendida, y ojalá que podamos hacer actos como estos un poco más globales, en el que toda la corporación se vea reflejada. Para nosotros ya lo está desde el momento en que hay aquí personas de esos, y a través de la red, que ese era el sentido que queríamos darle, ¿no? Retransmitirlo en streaming. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Juan Luis Gordo por haber capeado muy bien este temporal, por haber venido, a Eduardo García Matilla, también muy amable, muy agradecido, a Enrique Bustamante, y a Rubén. Y ahora deciros una cosa que ha salido recientemente, el modelo americano. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos de calaje, de descanso, para que podáis ver otras crónicas que nos han enviado nuestros corresponsales sobre el modelo americano y sobre el grado de aceptación que tienen estas radiotelevisiones públicas del entorno europeo. Damos paso a una mesa no menos interesante que va a tratar sobre la
independencia informativa, los contenidos de educación, entretenimiento, el papel de RTV respecto al cine, y creo que merece la pena que estemos aquí un ratito más compartiendo estas oportunidades que no se dan todos los días. Gracias, lo dicho, y hasta dentro de un ratito.